Bueno, buenos días a todos. Ante todo, en nombre de toda la mesa, quería agradecer el que estéis compartiendo con nosotros aquí esta jornada, agradecer a las asociaciones de pacientes el interés que han mostrado en ella, la participación en el desarrollo activo de este segundo bloque, que es los derechos de los pacientes, ¿vale? A toda la industria, porque da soporte para que muchas veces podamos desarrollar también estas divulgaciones, y sobre todo a FENIN por darnos el soporte para poderlo llevar a cabo. No se me puede olvidar agradecer a mi mentor y querido amigo, el profesor José Luis Lázaro, que es el que siempre nos mete y nos azuza para participar de forma activa en todo lo que tenga que ver con prevención y con tratamiento adecuado de las personas con enfermedad del pie en la diabetes. Todos los logros que se van consiguiendo, desde luego, él siempre está empujando por ahí. Entonces, antes de iniciar la presentación de los compañeros, quería poner de manifiesto y también agradecer el gran trabajo que han hecho todos los profesionales y todos los centros que han desarrollado el informe que nos han presentado en la mesa anterior de los pacientes. Y no lo toméis como datos, porque como datos han sido bastante generosos en el resumen, nos han digerido ese bodo alimenticio y nos los han expuesto de forma sencilla, sino darle el valor que refleja una realidad que sufren miles de personas con la enfermedad del pie relacionada con diabetes, y nos muestran, en base a la evidencia, cómo debemos de actuar a nivel clínicamente, a nivel de organización y, sobre todo, a nivel de política sanitaria. Cómo implementar acciones que vemos que disminuyen amputaciones, que disminuyen costes y que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Dicho esto, el siguiente bloque que vamos a presentar habla de un enfoque diferente del pie diabético. Vamos a hablar desde la perspectiva de los derechos de las personas con enfermedad del pie relacionada con la diabetes. No sé si nos pueden poner ya la primera diapositiva. Ahí está, fenomenal. Pasamos al siguiente bloque, que son estos derechos. Entonces, en este caso vamos a tener que cambiar el enfoque. No vamos a hablar de úlceras, ni de isquemia, ni de infección, ni de amputación. Sí, vamos a hablar del derecho de recibir una atención preventiva, especializada, eficaz, homogénea y equitativa. Como decía Elena, independientemente del código postal, porque muchas veces es diferente en función de la calle en la que vivas. No te tienes que ir a otra comunidad. En la misma comunidad, eso ya pasa. El pie diabético sigue siendo un ejemplo muy claro de cómo el pronóstico del paciente no solo depende de la gravedad de la lesión, sino también de la rapidez con la que se actúa, de la coordinación de los profesionales que trabajan en ello y la disponibilidad real de los recursos necesarios. Porque sobre el papel todo vale, pero luego hay que llevarlo a la práctica y hay que implementarlo. Por eso esta presentación propone mirar el problema desde dos puntos de vista. Ya lo han adelantado los compañeros antes, desde el punto de vista de la persona que lo sufre y desde el punto de vista del sistema sanitario que lo debe de abordar. Entonces, tenemos que ver qué necesita el paciente, qué tiene que garantizar nuestro sistema sanitario y qué papel jugamos cada profesional para dar respuesta. Así que, para ordenar la presentación, vamos a resumir estos 10 derechos que van a ser desarrollados por los componentes de la mesa. No nos vamos a levantar porque nos hemos ido distribuyendo en función de nuestra especialidad, y voy a pasar a presentar a mi derecha, que es el que va a iniciar, el doctor José Javier Mediavilla, médico de familia, la doctora María Luisa Lozano, enfermera de práctica avanzada y especialista en pie diabético, y doña Aiciber Maicoira, que es presidenta de FADE y vocal de la Federación Española de Diabetes. Como veréis, estos primeros 6 derechos, ¿vale? Se van a aplicar cuando la úlcera todavía no ha aparecido. Y yo quiero resaltar aquí un mensaje claro a modo de introducción. Es que es muy importante que se puede llegar a tiempo. Es decir, podemos evitar que se desarrolle la primera lesión. ¿Y cómo lo podemos evitar? Pues con educación, con control de riesgos cardiovasculares, con prevención, con exploraciones periódicas, con acceso a consultas especializadas y con la implementación de tratamiento eficaz y eficiente. ¿Vale? Y aparece también un punto clave que a veces se banaliza,
que se llama financiación pública. Si nosotros sabemos que un paciente tiene un riesgo de desarrollar una lesión y tenemos los mecanismos para evitar que esa se produzca, ¿por qué tiene que depender de la capacidad económica de cada individuo que eso se pueda llevar a cabo? La prevención no debería ser un lujo. La prevención debería ser algo a lo que toda persona podría o debería de poder acceder dentro del Sistema Nacional de Salud. Y cuando esto falla o llega tarde, aparece la úlcera y entonces aquí los derechos se vuelven más intensos y más urgentes, ¿vale? Vamos a hablar ya no solamente de prevención, sino que vamos a hablar de detección precoz, temprana, de la aplicación de un tratamiento rápido y eficaz y un seguimiento especializado dando una información clara. Y para eso se necesita una derivación ágil y rápida, ¿vale? Si veis la diapositiva, también hay un mensaje muy importante ahí en llamativo, en rojo, con un cuadradito, ¿vale? Para que llame bien la atención, que se llama que el tiempo es tejido. Y es realidad. Si yo no diagnostico adecuadamente o de forma temprana una infección, una isquemia o una úlcera o no pongo una descarga de forma adecuada, y no digo poner una descarga, digo de hacerla de forma adecuada, en base a la biomecánica del paciente, voy a tener mayor pérdida de tejido, mayor complejidad terapéutica y peor pronóstico funcional de mi paciente. Y además, el paciente no solamente necesita que apliquemos estos conocimientos que tenemos los profesionales, también necesita entender lo que le está ocurriendo, ¿vale? Porque a veces les atropella el pie diabético. Y para eso necesita ese apoyo, que es un apoyo educativo, es un apoyo psicológico, es un apoyo asociativo, donde las sociedades tienen un papel muy importante para que puedan soportar tanto los tratamientos largos y complejos, ¿vale?, que no solamente afectan a su vida, sino también al entorno y, por supuesto, repercute en todo el sistema sanitario de salud. Así que, sin más dilaciones, voy a pasar la palabra a mi compañero, el doctor Javier Mediavilla, quien nos va a desarrollar el primer derecho. Buenos días a todos. Voy a desarrollar un poquito el primer derecho, que como bien veis ahí en la diapositiva, es el derecho a la prevención del desarrollo del pie diabético mediante el control médico y estudio del riesgo cardiovascular asociado a la diabetes, la educación y el autocuidado. Antes de que pase todo eso que les han contado anteriormente, los médicos y enfermeras que trabajamos en los centros de salud hemos visto a esas personas con diabetes, porque acuden frecuentemente. Y yo creo que uno de los derechos es que en la atención primaria veamos a esos pacientes, les demos educación sanitaria y los tratemos lo mejor posible y los derivemos cuando sea necesario. Y eso lo podemos hacer desde los centros de salud. Primero, tratando de evitar que aparezcan las complicaciones y no solo con el buen tratamiento de la glucemia. Si veis en esta diapositiva, arriba figura que también el tratamiento de la presión arterial, de los lípidos, de la obesidad, el no fumar, son muy importantes porque eso va a evitar el desarrollo del pie diabético. Bajar un 1% la hemoglobina glicosilada es importante, bajar la presión arterial es importante y bajar el colesterol es importante. Y esa visión más global y humanista que tenemos desde la atención primaria, creo que es fundamental para evitar la aparición del pie diabético. Mirad, no todo funciona bien en la atención primaria. Hicimos un estudio en el 2014 con 17 centros de salud y solo el 37% de las personas con diabetes en atención primaria se les hacía cribado del pie diabético. No ha mejorado tanto. El 58-30 que ven en esta diapositiva
es de un estudio del 2024 de unos compañeros catalanes. Por lo tanto, tenemos que descalzar a la persona con diabetes y mirarles el pie. Y no lo estamos haciendo. Y depende mucho del centro de salud que te toque o del médico de familia que te toque. Y no es un problema organizativo, no es un problema estructural, es un problema seguramente organizativo y no hay una comunicación con otros especialistas en medicina, en este caso con cirugía, con las unidades del pie diabético. Aproximadamente el 40% más de las personas con diabetes que pasan, como digo, por atención primaria frecuentemente, no les vemos el pie. Sí les vemos los análisis, el colesterol, la tensión, pero no les vemos el pie. Y no hacemos educación tampoco para que tenga un autocuidado diario del pie diabético que evite la aparición del mismo. Es una de las labores de las que creo que luego hablará mi compañera de atención primaria y que es un derecho también fundamental de la persona con diabetes. Y si hacemos unos cribados conjuntos, con un cribado, con una educación, con una clasificación del riesgo, vamos a lograr una mejora del 50% según los estudios. Y esto va a ser fundamental para evitar que esas personas lleguen con perdón, al cirujano, ¿no? Y yo creo que concienciar también a los médicos y enfermeras que trabajamos en atención primaria es importante y entre todos debemos de colaborar en que en estos centros de salud se descalce a la persona con diabetes. Gracias. El segundo derecho es el derecho a una educación digna, individualizada y especializada en cuanto al pie de las personas con diabetes. Lo primero que me gustaría es lanzar una pregunta. ¿Realmente educamos a las personas que vienen a nuestra consulta? ¿O lo que hacemos son técnicas? Lo digo para que pensemos los que estamos aquí y los que nos escucharán después. Si estamos haciendo técnicas, estamos haciendo nuestro trabajo. Bien, vale, pero no estamos haciendo todo nuestro trabajo. Si queremos que esas personas con un problema o un futuro o un posible problema aprendan, se eduquen, tendremos que hacerlo nosotros, si no van a ir al chat GPT que lo contesta todo. Pero creo que nosotros tenemos una labor que hacer. Una labor porque educar es prevenir. Y eso es primaria. Educar es prevenir. Educar, cambiar hábitos. No es soltar un speak cuando vienen deprisa, no. Es llegar a objetivos, pactar objetivos con ellos. Que este objetivo luego en la siguiente consulta le preguntemos y nos contesten y veamos que hayan hecho cambios. Educar en autocuidados. No decirle, se tiene que lavar los pies. Bueno, vale, pues eso se lo dijo una compañera, una paciente suya, con una úlcera y cuando llegó a casa se encontró a la señora con los dos pies metidos en un pozal. Un pozal en Zaragoza es un cubo, ¿vale? Que es una palabra muy aragonesa. Bueno, pues ahí estaba, llevaba media hora la señora con los pies en remojo. Pensamos que el agua estaba limpia. ¿Vale? Eso es educar, lávese los pies. Hay que explicar cómo hacerlos. Cómo lavarse los pies, cómo secar los pies, cómo echar la crema hidratante. Cosas que parecen obvias para nosotros,
no tienen por qué ser obvias para el resto de la gente, independientemente del nivel cultural de la gente. Que hay veces que pensamos que yo trabajo en una zona guay, esta gente sabe. Es que tú no tienes por qué presuponer que los demás saben lo que tú sabes. Si queremos cambiar hábitos, hay que dar información clara y precisa, muy clara y muy precisa, y repetirla para que se cree un pozo que llegue a crear autocuidados, que el paciente sepa cuándo tiene que acudir a nuestra consulta, independientemente de cuándo está citado. Nuestros pacientes son capaces de venir 8, 10, 15 veces por el mismo moco en una semana a distintos sitios de la sanidad, ¿vale? A la privada, a la pública, al centro de salud, a urgencias. Ahora, eso sí, salen de la boda de la prima, de bailar el paquito chocolatero con una rozadura que no se han dado cuenta, es que dan cuenta al día siguiente, cuando las sábanas están manchadas. Dicen, ¿qué ha pasado? Ah, una rozadura. Pongo una tirita y a la que vienen, eso es una úlcera en condiciones, una úlcera en un pie de una persona con diabetes. Eso es lo que tenemos que evitar. Y para evitar eso hay que educar. Educar en nuestra consulta, pero yo soy muy fan de la educación grupal. Educar en educación grupal. Educar con pacientes activos, educar con personas con diabetes que llegan a estos pacientes nuestros mucho mejor incluso que nosotros. Trabajar con pacientes activos, trabajar en educación grupal, porque en la consulta sí que es cierto que podemos tener el tiempo muy controlado y no podemos explicar realmente qué es un pie neuropático, pero en una educación grupal va a ser mucho más fácil ponerles 2 guantes en una mano, que se levante, que toquen la lija, que toquen agua caliente, agua fría, y explicarles que esa mano donde lleva 2 guantes puede ser su pie. Enseñarles a hacer ejercicios, hacerlos con ellos. Todas estas actividades se hacen en educación grupal y se llega mucho más que en la consulta en los pocos minutos que tenemos y que vamos súper rápido. Educar, pensemos en esa palabra y pensemos que es inherente a nuestro trabajo. Gracias. Pues venimos con la financiación pública, como ha comentado antes Almudena, ¿no? Algo importante, el tercer derecho. Y bueno, pues vengo aquí con unos puntos que incluso con ausencia de úlceras, los pacientes tenemos derecho de manera equitativa a la financiación pública, a una atención podológica preventiva, a un calzado terapéutico, a las plantillas ortopédicas, a otros dispositivos prescritos para evitar el desarrollo del pie diabético. La prevención debe ser prioridad sanitaria. Creemos que es una prioridad sanitaria, ¿no? La prevención, como antes han comentado, y ya que muchas lesiones y complicaciones graves pueden evitarse preveniendo anteriormente, con una intervención temprana y especializada. Sin embargo, como antes en la mesa anterior se ha comentado, el coste es muy elevado. Y estos recursos suelen ser elevados al final, son personalizados, mayormente suelen tener unos diseños especiales, materiales, características. Entonces, pues bueno, habrá que hacer frente a ello. Actualmente la financiación pública de estas prestaciones depende de cada comunidad autónoma. Como antes hemos comentado, hay una inequidad y no es equitativo. Y esta situación resulta especialmente injusta si se tiene en cuenta que la prevención reduce complicaciones graves. Entonces, hay unas desigualdades en el acceso, dejando a muchos pacientes sin la posibilidad de acceder a los mismos por motivos económicos o territoriales. Y por ello,
es necesario que el Ministerio de Sanidad incluya de forma homogénea estas prestaciones en la cartera común del servicio del Sistema Nacional de Salud, garantizando que todos los pacientes puedan acceder a ellas en igualdad de condiciones, independientemente del código postal. Bueno, el 4 habla del derecho a la exploración. Vale. El derecho a la exploración física. Y cuando yo doy charlas a los compañeros de los centros de salud de Aragón, yo siempre les hago la misma pregunta. Y posiblemente alguno de vosotros ya me la hayáis escuchado en alguna ocasión. ¿Por qué no se hacen revisiones de pies? Pensar por qué. A ver, no se hacen, eso está claro. O sea, yo no pregunto si se hacen o no. Tengo claro que no se hacen. La estadística es obvia. El por qué no se hacen. Cuando tú preguntas, todo el mundo mira hacia los lados, diciendo, esto no va conmigo. Pero cuando te contestan, las contestaciones suelen ser siempre, la primera es tiempo. No tengo tiempo, no estoy formado. Suelen ser esas dos las prioritarias. El tiempo es relativo. Yo siempre pregunto, ¿cuántas veces veis a las personas con diabetes en vuestras consultas? Contestación, pues depende, 4, 5, 6 al año, 7, depende, claro, si es una persona que necesita más visitas, más. Mínimo esto. ¿En qué habláis? ¿Cuántas veces les habláis de alimentación en la consulta? Contestación. ¿Cuál es la contestación? Todas. Índice de masa corporal medio de vuestros pacientes, 32. ¿Bajan? ¿Sirve lo que estáis haciendo? Yo ya no entro en más. Vale. ¿No sirve? ¿No bajan? Algo estamos haciendo regulinchi, pero lo que no estamos haciendo es una cosa que es coste efectiva. ¿Qué es la revisión de pies? Y que realmente no necesita 3/4 de hora para hacerse. Una buena revisión de pies se puede hacer en 1/4 de hora, que es nuestra consulta programada. Por lo tanto, ¿por qué no se hacen? Podemos tener formación, si no se tiene, pídela, pero no dejes de hacer algo que es coste efectivo. Esa es la importancia que los profesionales no damos al pie, pero los pacientes tampoco. ¿Por qué? Porque no les hemos educado. Como no les hemos educado, ellos no saben qué tienen que pedir. Hicimos un trabajo hace unos años que fue, bueno, pues si los profesionales no vamos a los pacientes, hagamos que los pacientes vengan a los profesionales. Entonces se hicieron unos carteles que nos quedaron monísimos y se pusieron en las farmacias y centros de personas mayores y centros de actividades en el barrio donde trabajábamos, pidiendo que sean ellos los que pidan a su enfermero o enfermera hacer una revisión. Y la verdad es que fue muy bien, mejoró muchísimo, porque obligaban al profesional a hacer esa actividad que antes no se estaba haciendo. Si haces esta actividad, tú das educación mientras la estás haciendo. Te vas a preocupar de explicar lo que hemos comentado antes. Y no he explicado los zapatos. La importancia de qué zapatos llevan, porque te fijas en qué zapato lleva, hablas con ellos, lo haces. En ese tiempo que haces la revisión, haces también educación. No vamos a educar en pies si no miramos los pies. Entonces es muy importante hacer una revisión y como le preguntaron a Bolton, ¿cómo vamos a disminuir la movimortalidad relativa al pie diabético? Y él contestó, descalzando a los pacientes. Es que no hay otra forma. Descalzar a los pacientes. Es sencillo, hay que mirar la revisión neurológica, neuropatía y vasculopatía, pero es que además si tú palpas pulsos ya
No hace falta que hagas nada más. El problema vascular ya está visto. Vamos a ver el problema neuropático, que son monofilamento, diapasón, reflejos aquíleos. Tienes una revisión y una educación mientras la estás haciendo. En caso de que haya, que sea un pie de bajo riesgo siempre va a ser, pero si es un pie de moderado riesgo, lo vamos a tener que derivar en muchos casos a la unidad de pie diabético. Si es un pie de alto riesgo, tiene que ir sí o sí a la unidad de pie diabético. Y si es un pie de bajo riesgo, lo vamos a ver una vez al año. Lo vamos a ir viendo en dependencia de cómo sea el riesgo de ese pie. También me gustaría comentar, porque es algo que no se hace, y es ante una úlcera en primaria que no evoluciona en 20 días, por favor, derivémosla a la unidad de pie diabético. ¿Vale? Descargas se deben de hacer, podemos hacerlas nosotros si estamos formados, pero deben de hacerse en la unidad de pie diabético. Y ante una úlcera con un problema neuropático, una descarga nos va a dar a nosotros la vida y al paciente conservar ese pie. Yo creo que es importante. ¿Y cómo hacer que demanden esta actividad? Esa fue la idea que se nos ocurrió, pero seguro que hay muchísimas más. Estoy dispuesta a escucharlas todas. Gracias. Bueno, yo creo que el concienciar a las personas con diabetes para que reclamen esto también es muy importante. Yo cuando estaba trabajando muchas veces les decía, bueno, y ahora vamos a explorarla el pie, descálcese. Ay, es que hoy no vengo preparado. No vengo preparado. No, yo creo que también es una labor de todos que eduquemos también a las personas con diabetes a que ellos tengan conciencia de que la complicación del pie diabético es una complicación importante. Bueno, es que me he acordado con lo que estabas comentando, pero más de una vez me ha sucedido, no ha sido una. Y el pie no, los dos Los Dios sí, sí. Bueno, sí. Bueno, el derecho quinto es derecho al acceso a una consulta de atención primaria o especializada específica para evaluar a todas las personas en situación de desarrollar un pie diabético. Bueno, esto es la magnitud del problema, la tenéis ahí. El 15% de las personas con diabetes van a desarrollar una úlcera del pie, un 5 o un 20% van a ser amputadas y muchas de estas complicaciones pueden ser evitadas desde la atención primaria. Somos la puerta de entrada y los que vemos muchas veces, como ha dicho la compañera, a esas personas y debemos de llevar también esa idea de que hay que mirar los pies de las personas con diabetes. Hay que estratificar el riesgo, hay que conocer qué podemos hacer en atención primaria y qué debemos de derivar. Ahí tenéis la estratificación del riesgo, la frecuencia de la exploración del riesgo. Y aquí tengo que decir que derivar a la atención hospitalaria o al pie diabético no es mandar a la deriva, que yo creo que muchas veces también sucede, porque no recibimos unas contestaciones adecuadas sabiendo qué se ha hecho a esa persona, qué educación se le ha dado y qué se recomienda hacer con esa persona y cuándo debe de volver a la consulta de esa unidad del pie diabético.
Eso creo que una buena coordinación, una atención multidisciplinar y saber siempre que estamos tratando a una persona todo el rato, por eso a mí me gusta mucho hablar de personas con diabetes, porque son personas y que tienen los mismos problemas que yo, que hoy he reñido con mi hija o mi mujer se ha quedado sin trabajo o lo que sea. Entonces, esa visión global la tenemos sobre todo en atención primaria, pero creo que también debe de extenderse a todos los aspectos de la atención a las personas con diabetes. El equipo multidisciplinar, fundamental, médicos de familia, enfermería, podólogos, por supuesto, a no ser que en atención primaria sepamos estas técnicas, pero la verdad es que no las sabemos, y también cirugía vascular, unidad del pie diabético. La atención podológica especializada que muchas veces desconocemos en atención primaria, tratamiento de esas hiperkeratosis, de esas callosidades, de esas deformidades, no están incluidas en la atención pública, en la atención sanitaria pública. Muchas veces no sabemos, muchas veces, aunque en atención primaria le digamos es importante que esos callos hay que cuidarlos, tienen que ir a un podólogo privado. Esto hace que la igualdad, desde luego, no sea la misma para todas las personas y yo creo que también debemos reclamar que de alguna manera se ponga la atención podológica en el sistema sanitario público. Gracias. Sí, voy yo al tratamiento preventivo y temprano. Yo, escuchando a María Luisa y a Javier, quiero hablar de este punto, porque hemos hablado de que sobrepeso, pacientes con diabetes tipo 2, sin mencionarlo, estamos hablando de atención primaria, pero la diabetes no empieza desde que una persona debuta en diabetes, empieza antes. Ya sabemos que las células betas pancreáticas se van muriendo, ¿no? Entonces empieza antes. Y nos olvidamos de esos, en este caso, médicos de familia pediátricos. ¿Por qué no miramos? Porque siempre estamos hablando de personas adultas. Pero seguramente durante todo el tiempo que llevamos estáis, ojalá me confunda, pero estáis pensando en personas adultas. Pero ¿cuántos niños tenemos con diabetes y no se les mira los pies, al igual que al adulto? Pero es que esos niños, que yo he sido niña con diabetes, a mí me han mirado los pies una vez, porque me fui con una herida. Y no porque yo fui, sino porque mi madre me llevó. Y eso empieza desde el infantil. Y quería hacer hincapié porque os estaba escuchando y está ahí, los pediatras, ¿no? Endocrinos pediátricos, que no solamente en adultos. Y me parece algo fundamental, que la educación empieza desde abajo. Y si fuera, no solamente cuando debutamos, si ya el podólogo entrara en la sanidad pública, ya sería la leche. Porque entonces empezaríamos a evitar muchísimas complicaciones antes. Y con todo esto, pues nada, iba a comentar que el paciente necesita recibir un tratamiento preventivo temprano, eficaz, accesible y ser atendidos por podólogos expertos en pie diabético. La prevención y detención precoz son imprescindibles para evitar complicaciones, como hemos estado hablando, graves que afectan a la salud, autonomía y calidad de vida de las personas con diabetes. Y muchos pacientes tienen factores de riesgo como neuropatía, alteraciones biomecánicas, deformidades del pie,
o problemas circulatorios que necesitan una valoración especializada y un seguimiento periódico antes de que aparezcan los síntomas, ¿no? Que aquí es donde quería... perdonadme. Quería hacer hincapié a un punto que antes, no quiero confundirme, no quiero decir quién lo ha comentado, pero la atención temprana es un derecho y no un privilegio. Quería matizar ese punto. Y invertir en prevención ahorra amputaciones y costes sanitarios. Y luego la evaluación por parte de un podólogo experto en pie diabético permite tratar precozmente aquellos factores que puedan facilitar el tener problemas posteriores. Entonces, yo creo que las revisiones programadas, como habéis estado comentando, los tratamientos individualizados permiten controlar los problemas, ¿no? Y reducir todo este tema que estamos hablando. Y el trabajo en equipo, que lo habéis estado comentando, creo que es fundamental y que aquí tenemos que trabajar todos en equipo y tenemos que ir todos a una. Porque si cada uno vamos por un lado, no vamos a llegar a ningún sitio. Entonces, mejora la atención y la prevención seguro si trabajamos en equipo. Yo voy a contestaros a los tres. No se descalzan los pies, no se miran los pies, no se revisan los pies en la infancia, porque el que lo tiene que hacer no está en el sistema sanitario de salud, que es el podólogo. Es el especialista del pie diabético, es el especialista en el pie, es el especialista del pie infantil, es el especialista, en definitiva, del pie. Y como eso no lo van a hacer los traumatólogos, porque bastante tienen los pobres con lo que tienen, el podólogo tiene que estar implementado y tiene que ser exigido por las asociaciones de pacientes, por los propios profesionales que trabajamos, que no lo hacemos, porque a mí una vez me dijo un consejero de Sanidad, no hay podólogos en la Seguridad Social porque nadie lo pide, y me cayó la boca. Y así fue, y es verdad, y luego tuve que pensar, pues es que este señor tiene toda la razón. Así que lo que tenemos que hacer es pedir que lo pongan, porque sobre el papel todo vale, y antes lo comentaba con un paciente, con un compañero, han puesto en algunas comunidades un podólogo por provincia. Yo os quiero invitar a que penséis qué pasaría si pusieran un enfermero por provincia o un médico por provincia o un vascular por provincia. Yo estoy aquí con 600.000 habitantes, 20 centros de salud y estoy colapsada. Así que imaginaos por la provincia. Ahí lo dejo. Vamos a pasar a la siguiente fase de los derechos, que ya no es cuando el paciente no tiene una lesión, sino cuando el paciente está ulcerado. Aquí el derecho, como comentábamos antes, de la derivación temprana es fundamental. Y ese derecho de derivación temprana tiene que ser a unidades multidisciplinares, pero multidisciplinares reales, que puedan abordar el tratamiento de forma integral. Y estas deben de estar organizadas, y deben ser organizadas no porque yo conozco a alguien que trabaja en no sé dónde, porque tengo una relación personal con fulanito o porque he dado con un profesional que me ha solucionado el problema. Tienen que estar implementadas dentro del Sistema Nacional de Salud y tienen que ser organizadas. Y así nos lo dicen las guías internacionales desde el año 2015. Estamos en el 26, pero no hemos avanzado mucho. Y son 3 niveles asistenciales en el que se tienen que integrar en atención primaria para esa detección precoz que hemos comentado, esa identificación de factores de riesgo con médicos, enfermeros y podólogos especialistas en diabetes, en una atención más especializada con profesionales que estén capacitados y especializados en la propia enfermedad, que aborden esa patología de forma crónica, y en estamentos hospitalarios o tercer nivel, donde se traten los factores agudos o los casos más complejos y que además den soporte a las atenciones previas de la misma organización. Porque tener en cuenta que cuando esta red no está implementada o no funciona, lo hemos dicho al principio, el tiempo es tejido y se produce mayor daño tisular, mayor riesgo de amputación y mayor riesgo vital de pérdida de vida del paciente. Luego, la demora no es neutra, tiene consecuencias clínicas, ¿vale? Y va a tener consecuencias, por lo tanto, la derivación temprana debería de ser un derecho también fundamental. Pero, ¿qué pasa si yo he hecho esa derivación temprana y no me encuentro al equipo que tengo detrás que me tiene que dar el soporte?
Pues el paciente también tiene derecho a que estén constituidas unidades multidisciplinares que puedan abordar las diferentes patologías que hay que tratar en el propio paciente, ¿vale? No estamos hablando de que se puede hacer una actuación aislada para solucionar el problema. Esto es un puzzle con muchas piezas y hay muchos especialistas que tienen que entrar a trabajar. Hay que hacer una adecuada descarga, hay que hacer una adecuada revascularización, hay que hacer un adecuado control de la infección, pero nada de esto tiene sentido si el control del metabólico del paciente no es el adecuado o si no se han controlado sus comorbilidades. Así que hay que conseguir un trabajo en equipo que sea eficaz y eficiente. De nada sirve que yo ponga la cojocura a mi paciente si se va andando con una deportiva. Y eso es la realidad. Y eso pasa en el día a día. Y te vienen con lesiones de más de 3-6 meses de evolución o con el hueso y la bamba dentro. Entonces, eso no funciona, eso no es ni útil ni eficaz y no se está haciendo un trabajo adecuado. Por lo tanto, el paciente no tiene derecho solamente a ser visto rápido, sino con una respuesta que sea completa, coordinada y orientada, no solamente a preservar el miembro, sino también su funcionalidad. ¿Y qué pasa si hemos conseguido cerrar la úlcera? ¿El proceso acaba ahí? Pues la verdad que el proceso no acaba ahí, el proceso empieza ahí. Una vez que yo he conseguido que mi paciente cierre, no tengo que pensar, yo ya lo he cerrado, ya que pase para otro. No, ahí tenemos que empezar a hacer una prevención intensiva, porque sabemos que el 40% de los pacientes que hemos cerrado al año se nos abren y el 65% a los 5 años. Y muchos de ellos sufren amputaciones y a los 5 años están muertos. Entonces, ¿para qué sirve todo lo que estamos haciendo? ¿No? Hay que conseguir que eso que nos ha costado tanto cerrar perdure en el tiempo y no aparezcan reulceraciones o recidivas, ¿vale? Y para eso hay que darle al paciente el seguimiento adecuado. Hay que hablar de esa calzadoterapia que tiene que estar prescrita en función de la biomecánica. Y para eso necesitamos a los podólogos, que son los que sabemos de biomecánica, para prescribir el calzado según las características. No solamente es el pie, es el tobillo, en la rodilla, en la cadera. No nos quedemos solamente en lo que vemos en la planta del pie, ¿vale? Hay que prescribir quiropodias preventivas. Los callos y las uñas crecen y envejece, la piel envejece, el pie envejece, salen canas, las uñas se encurvan, se engruesan y hay que tratarlas, pero hay que tratarlas adecuadamente. Y a este paciente no hay que verle solamente una vez al año porque tenga un riesgo medio o bajo, hay que verle cada mes para tratar esas patologías que van a ser la primo lesión que pueda tener mi paciente. Y hay que pautarle unas plantillas que también se deben de renovar anualmente, porque los dispositivos de descarga no son para toda la vida, ya ni el matrimonio lo es. Entonces, hay que intentar renovarlos, controlarlos y ponerles en programas preventivos. Luego, cuando acaba y epitaliza la lesión, inicia la prevención intensiva. Muchas gracias. Bueno, pues el último derecho, el 10º derecho, la información y el asociacionismo, que aquí estamos. Los pacientes tienen derecho al acceso a información, formación, educación en salud y asesoramiento. ¿Y quién nos puede ayudar a eso? El médico de familia prescribiendo asociacionismo. Ahí estamos. También tienen conocimiento de acciones y concienciación a campañas de comunicación sobre la diabetes si se acercan a la asociación. Somos un montón de asociaciones. Y bueno, creo que es fundamental que desde el Sistema Nacional de Salud se prescriba asociacionismo. Súper importante. Los pacientes con diabetes tienen derecho a acceder a información clara, formación, educación en salud, asesoramiento y el manejo del pie, prevención y el manejo del pie diabético. La educación terapéutica es una herramienta imprescindible para prevenir complicaciones. Como hemos estado hablando hasta ahora, todos los puntos que hemos tratado son los que voy a matizar así punto a punto, pero lo más importante, lo que os estoy diciendo, el prescribir asociacionismo desde el Sistema Nacional de Salud,
qué importante es, que estamos aquí para ayudar. Somos personas formadas. Y muchos tenemos la patología. No somos diabéticos, somos personas con diabetes. Y aquí estamos. Un paciente formado, al final, si vienen a la asociación o a la federación, un paciente formado puede prevenir muchas complicaciones en un futuro. Las asociaciones acompañan, orientan y apoyan. El asociacionismo debe formar parte del cuidado integral y, como he dicho antes, trabajar juntos mejora la educación y reduce complicaciones, ¿no? Que trabajemos en equipo, que vayamos todos a una. Y luego, pues bueno, quería comentar que nosotros desde FEDE, en FEDE estamos 18 comunidades autónomas y 123 asociaciones. Entonces, daros cuenta de a toda la gente que podemos ayudar a nivel nacional desde la Federación Española. Entonces, vamos a empezar. Sí, el Sistema Nacional de Salud no prescribe asociacionismo, por lo menos los que estamos aquí y los que vayamos a verlo después y me escuchéis, vamos a prescribir el asociacionismo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por la exposición y la clarificación de los derechos. Quería saber si hay alguna pregunta en la sala. Vamos un poquito justos de tiempo, así que si no hay ninguna pregunta, daré por finalizada la mesa para poder pasar. Perfecto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Vicente Mosquera, que soy médico cirujano vascular en el Hospital Clínico San Carlos. Y bueno, yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que decís. Lo que pasa es que luego es cierto que en la realidad del día a día nos enfrentamos pues, a consultas de 20-25 pacientes a poco tiempo y me gustaría sobre todo preguntar cómo podemos articular de cara a que pues los gerentes de los hospitales, los directores nos escuchan y sean conscientes de que efectivamente pues necesitamos un podólogo para crear una unidad del pie diabético. Necesitamos también tiempo, espacio físico para poder atender a nuestros pacientes, porque como bien decís, pues ver a estos pacientes no son 2 minutos, a veces son 15, 20 o lo que necesiten. Y desgraciadamente, con cómo vamos el día a día, es literalmente imposible, porque estamos sobrecargados y creedme que trabajamos mucho. Entonces, me gustaría preguntar esto, ¿cuál sería el primer paso que podemos hacer para que estos gerentes, estas personas encargadas de al final tomar las decisiones y desplazar los recursos, nos puedan ayudar? Nosotros, un último punto, personalmente derivamos muchos pacientes a la unidad del pie diabético de la Universidad Complutense, que me consta que trabaja muy bien. Así que les quiero agradecer aquí, en nombre del Hospital Clínico San Carlos, vuestra ayuda. Gracias. Yo creo que empujando entre todos. Vamos a tratar de empujar las asociaciones, los profesionales, los colegios de podólogos, entre todos empujando se han conseguido cosas. No son inmediatas, pero os aseguro, yo que ya tengo una edad y que vine a hacer la medicina de familia, hemos conseguido muchas cosas y ha sido empujando. Yo te animo a que le presentes a tu gerente los datos que han presentado hoy en el estudio, que son bastante clarificadores, y que le invites a cada paciente que no recibe la atención especializada que ponga una reclamación y demande la atención adecuada, porque es la verdad, eso es lo que les hace daño a los gerentes. Al final, yo estoy aquí porque una señora se plantó, la doctora Redondo se plantó un día delante de su gerencia y dijo: cierro la unidad de pie diabético si no me traes un podólogo que sea especialista en pie diabético, porque al final, si tú no cambias la rueda, vais a seguir amputando, ¿vale? Y vais a seguir haciendo lo que sabéis hacer. Entonces, a veces para hacer un cambio hay que introducir un elemento adverso. En este caso, pues fui yo, pero yo llegué aquí porque ella se plantó delante de la gerencia y no es fácil, y no es nada fácil, la verdad. Pero te animo a que le presentes los datos, porque al final es lo que, o sea, te lo pueden contestar ellas, que las dos han conseguido hacer esa implementación y seguro que
ella se sigue pegando. Entonces, bueno, yo creo que ahora es más fácil que cuando yo llegué, porque ya ahora hay una mayor concienciación, pero al final es hacer una pequeña revelación o rebelión, ¿vale?, para poderlo Os pediré conseguir. la presentación entonces. Eso es, eso es. Si no, las puedes invitar a que te den una conferencia allí en una sesión clínica, que seguro que lo hacen con gusto. Ojalá que Yo sí. creo Luego os cojo el contacto. que han sido muy educados. Yo, como me voy a jubilar, ya no necesito serlo. Entonces, yo lo que pienso es que hasta que tu gerente no tenga una madre con un pie diabético al que le amputen un dedo, un pie o una pierna, posiblemente no se pondrá las pilas. Esto queda grabado. Podéis cortarlo, ¿no? Ya está. O sea, los datos no siempre funcionan, por desgracia. Bueno, pues muchas gracias a todos. Luego, si no, seguimos hablando en el lunch. Ay, perdón, Vicente, ¿qué tal? Soy Sandra, que no nos conocemos. Bueno, no es fácil, no es nada fácil. Hay que hacer un proyecto bien coordinado. Efectivamente, yo creo que el programa tiene que erradicar y coordinarse desde vascular. Como viene presentado, la isquemia está presente en el 80% y nos come. A nosotros también nos come la patología, te lo puedo asegurar, y mi jefe de servicio lo ha dejado manifiesto hoy, ¿no? Y es muy complicado porque nos seguimos peleando. Lo importante es cambiar la mentalidad. Y la evidencia clínica ya la tenemos. Hace mucho tiempo están publicados los modelos que reducimos las amputaciones y que nuestras revascularizaciones son mucho mejor si tenemos especialistas que nos apoyan, porque efectivamente no sabemos amputar y menos hacer una cirugía reconstructiva del pie, ni los traumatólogos tienen poca lista de espera que arreglen nuestros pacientes que hemos revascularizado. Entonces yo creo que el éxito es creérnoslo nosotros primero y hacer un programa coordinado. No podemos ir solos, jamás. Tenemos que implicar a otros especialistas. En mi unidad hay 7 especialidades que al principio parecían demasiadas y son pocas, y todos ellos participan de una manera u otra y ha hecho el circuito. Por supuesto, tiene que haber un coordinador, mucho trabajo de base, ¿no? No creo, o sea, esto es muy complicado, pero si tú tienes interés, te invitamos a que estés con nosotros. No somos el mejor ejemplo, ni mucho menos, somos un ejemplo más. Nosotros copiamos a la Fundación y también copiamos al Hospital de Donosti, que nos preceden en este modelo. O sea, que simplemente es plagiar el modelo que ya hay evidencia suficientemente clínica para avalarlo. Y luego, bueno, yo opto más por una buena mano, sin discusiones. Almudena lo cuenta así porque ella es una showman, siempre lo cuenta así, pero efectivamente yo creo que hay que ir con buena disposición, ¿no? Y yo creo que conseguimos mucho más, pero sí, hay que ser perseverantes. Gracias.